Bueno, entonces hoy vamos a retomar algo que dejamos pendiente la semana, bueno, la última semana en que tuvimos clase, que ya fueron 3 semanas que pasaron. Habíamos estado hablando sobre la alquimia y también sobre bueno, la decadencia de la alquimia y su transición hacia lo que es la química moderna. Entonces, bueno, esta clase está titulada Nace la química, y bueno, y también se identifica, la química se identifica, en realidad es el tema siguiente, pero vamos a tratar de ver algunas, aunque son algunas pocas cosas hoy sobre el final. Y bueno, uno de los personajes más importantes, varios muy importantes, pero el que se considera el padre de la química moderna es Lavoisier, que es el que está en este cuadro con su señora esposa, que resulta que fue un personaje muy importante también en el trabajo de él, porque, bueno, lo que más se sabe es que ella registraba los experimentos que él hacía y así a su vez dibujaba los equipos y le hacía los diseños que iban en sus publicaciones. Y bueno, unas cuantas contribuciones más, así que acaba también ella que pasó muy desapercibida, pero valía la pena nombrarla. No quiero decir que la clase va dedicada a ellos dos, pero son la imagen de la clase de hoy. Entonces, como bibliografía, acá lo que le dejo anotado es en realidad la de los dos temas, ¿no? Lo que serían el tema 3 y el tema 4. Ahora les voy a compartir, cuando terminemos, un enlace para Drive con la bibliografía que tenemos disponible de forma electrónica. Voy a cambiar el enlace que ya está publicado, ¿saben? Así que les digo, porque después si tratan de acceder al mismo que antes y lo tienen guardado, no van a encontrar nada. Porque me quedé sin espacio, así que va a venir uno nuevo. El libro Temas de Historia, como siempre, y luego algunos capítulos de otros libros recomendados, que son el Brock, el de Lockman también, estos dos están disponibles en la fotocopiadora, y bueno, también los capítulos de Asimov, de Breve Historia de la Química, que algunos de los cuales ya vimos o sea, fue parte de la bibliografía anterior. Bien, entonces habíamos estado hablando un poquito de una época donde en realidad estábamos hablando de la alquimia en la clase anterior y habíamos estado también conversando sobre lo que estaba ya sucediendo sobre el 1600, ¿no? Donde en realidad la alquimia estaba perdiendo su importancia por varias razones, más que nada porque ya los alquimistas eran considerados estafadores, porque bueno, tuvieron años queriendo transmutar metales en oro, cosa que nunca sucedió. Y bueno, y unos cuantos alquimistas o practicantes de la alquimia terminaron convirtiéndose a una rama de la alquimia que tenía más que ver con la medicina, o también la mineralogía. Entonces ya pasaban a ser lo que sería como una especie de predecesor del químico. Entonces, en sí, la alquimia fue muriendo, y sumado a esto, también se gestó la Revolución Científica, que en realidad fue un periodo largo en el tiempo, donde surgieron ideas revolucionarias, valga la redundancia, contrarias a las ideas hegemónicas de la época, ¿no? Pusimos, por ejemplo, el caso de Galileo, ¿no? De que ya el sistema solar, bueno, no es el heliocentrista, ¿vale? El Sol lo gira alrededor de la Tierra, y eso, para empezar, disparó un montón de cuestionamientos, obviamente también de rechazo por parte de muchas de las autoridades, pero de a poco estas ideas se fueron acomodando y bueno, entonces se dio la pauta para un montón de sucesos relacionados, o sea, no solamente con la religión, la política y la ciencia también, y empezaron a surgir también unos nuevos trabajos en física y en química, ¿no? Aunque la química todavía no estaba considerada, o sea, recién estaban comenzando a gestarse, mucho más lento que la física y que la matemática, por ejemplo. Y habíamos visto también el caso de Van Helmont,
bueno, que era un alquimista, sí. De hecho, él se hizo llamar a sí mismo filósofo per ignem, que quiere decir del fuego o por el fuego. Era una manera que él tenía de describirse a sí mismo, porque originalmente era alquimista, pero también fue médico y químico, y entonces cuando la gente le preguntaba a qué se dedicaba, no quería jugársela con decir que era alquimista, tampoco lo dejaba del todo atrás, el tema de la alquimia, entonces él decía que él era el filósofo del fuego, porque bueno, tenía, a lo que se dedicaba era a estudiar cuestiones relacionadas con los fenómenos que sucedían, por ejemplo, al reaccionar una sustancia con fuego. Entonces, el trabajo de Van Helmont fue una transición, en cierta forma, de lo que era la alquimia hacia lo que es la química, lo que fue luego la química moderna, ¿no? Él creía que había dos elementos, que eran el aire y el agua, que eso componía todas las sustancias, y bueno, realizó un experimento que les conté la vez anterior, que era la experiencia del sauce, donde en cierta forma encontró un apoyo para su creencia de los dos elementos, ¿sí? La experiencia del sauce lo que tuvo de importante, o digamos como un puntapié inicial a lo que es la experimentación metódica, es que justamente fue realizado con mucho cuidado ese experimento. Él lo que hizo fue plantar un sauce y en una cantidad de tierra conocida, pesó la cantidad de tierra, pesó el sauce y lo cubrió para que no le entre polvo de afuera, porque él quería ver qué pasaba a lo largo del tiempo a medida que el sauce creciera. Y ya sabía o tenía una cierta intuición de que, bueno, de que tenía que controlar la cantidad de masa, tanto del sauce como de la tierra, y controlar una interferencia afuera que fuera, por ejemplo, polvo que ingresara, entonces lo tenía tapadito, ¿tá? Y además lo regaba solamente con agua destilada, controlando la cantidad de agua que agregaba. Y todo esto fue durante 5 años, ¿tá? La paciencia que había que tener. ¿Qué veía él? ¿Qué vio después de 5 años? Bueno, que la masa del sauce aumentó, y sin embargo la masa de la tierra, de la maceta, no había cambiado. Por lo tanto, en su conclusión, es que la diferencia de masa del propio sauce solo se debía a la cantidad de agua que él había agregado, y por lo tanto el agua se había convertido en la madera del sauce, se había convertido el agua en el árbol. Esto, por supuesto, que a él le cerraba bárbaro, y ya con la creencia previa de que había solamente dos elementos, claro, no había ninguna razón por la cual el agua no se podía haber transformado en la propia madera, y por lo tanto ser el agua uno de los elementos constitutivos de todo lo demás, toda la materia conocida. Pero bueno, es importante que él ya tenía implícito también la idea de la conservación de la masa, que hasta ahora no se había traído, y también los experimentos de los alquimistas, bueno, se acuerdan de todo aquello de la hermética y la forma de describir los experimentos y de redactar o contar sus conocimientos, que era totalmente oscuro. Bueno, en este caso ya estamos pasando a una manera de trabajar un poco diferente, que en cierta forma va como reivindicando de a poco la química de la época, ¿tá? Si bien todavía no se le llamaba química. Bien, otra cosa respecto a Van Helmont es que él tenía un interés bastante importante por el estudio por los gases, en realidad no el estudio, le llamaban la atención los gases, por ejemplo, los gases que se emanaban de una combustión, los gases que se emanaban de un cuerpo por putrefacción. Bueno, él también como médico, perdona, estudiaba también seres vivos. Y de hecho fue el primero en que le llamó gases a las sustancias gaseosas, ¿tá? La palabra gas, que está relacionada con la palabra caos, en el griego, que es, bueno, justamente el desorden. Y él fue el primero en utilizar esa palabra, pero sin embargo no los podía trabajar, o sea, no los podía analizar, no los podía estudiar, porque no tenía cómo, no había forma de capturar los gases todavía, para poder analizarlos, para poder separarlos,
y bueno, mucho menos ver cómo reaccionaban. Entonces esto empezó a cambiar un poco más adelante, en la mitad del siglo XVII, cuando surgió la posibilidad de hacer vacío. En 1654, von Guericke, que era un científico alemán, consigue hacer vacío por primera vez con una bomba de aire, y lo que hace es, en realidad, una demostración bastante teatral en los jardines de Magdeburgo, eso es en Alemania. Voy a ver si puedo. Perdón, acercar, acá. Él manda a hacer 2 hemisferias de cobre, que las une, ¿no? Y las deja selladas. Y entonces las conecta a lo que fue su bomba de aire, y logra demostrar, conectando, se ve medio pequeño acá, conectando esta esfera de cobre a 8 yuntas de caballos, en realidad 16 caballos tirando hacia lados opuestos, intentando abrir esa esfera. Entonces, como él lo había hecho vacío y estaba sellado, lo que logra en realidad demostrar es que justamente la existencia de ese vacío y el funcionamiento de la bomba, porque los caballos no pudieron separar las dos partes. Sin embargo, cuando él deja entrar, o sea, rompe el vacío dejando entrar una pequeña cantidad de aire en esta esfera de cobre, efectivamente los caballos se pueden mover y separar las dos partes, ¿sí? Entonces, bueno, con esto también demostraba que había una presión atmosférica enorme actuando sobre la esfera, o sea que la presión exterior era distinta de la presión externa. Perdón, interior de la exterior. Y bueno, y esto fue el puntapié para un montón de diseños, ¿no? De bombas de vacío, o bombas de aire en realidad para hacer vacío o para hacer presión. Y fue en el año 1660 aproximadamente que Robert Boyle y Robert Hooke, el que ya conocen por la ley de Hooke, seguramente, publicaron una nueva máquina neumática, eso le llamaban en esta época máquinas neumáticas. Entonces tenían otro diseño un poco diferente que empezaron a utilizar para experimentar con gases, ¿sí? Y bueno, y de hecho esto fue lo que dio lugar a que eventualmente Boyle pudiera publicar, bueno, pudiera en realidad llegar a la ley de Boyle, la que relaciona el volumen de los gases con la presión, ¿sí? Pero esto fue bastante después, en 1669. De todas formas, Boyle y Hooke reportaron muchísimos experimentos con gases gracias al trabajo con este tipo de equipos. Y bueno, Boyle es otro personaje muy relevante en esta parte de la historia, porque él, que era alquimista y que durante muchos años estuvo trabajando para obtener oro a partir de metales, bueno, llegó un momento en su carrera donde se empezó a hacer llamar el químico escéptico, ¿no? El químico escéptico porque empezó a dejar de lado, no solamente dejar de lado ideas previas, o sea, ideas antiguas, sino también tener teorías o propuestas contrarias a las ideas de, por ejemplo, unos pocos años antes, como serían las de Paracelso o incluso las de Van Helmont, que él era personajes a los que él inicialmente seguía, o sea, estaba interesado en su trabajo, en el trabajo de Van Helmont, en el trabajo de Paracelso, pero bueno, empezó a encontrar, a medida que experimentaba, empezó a encontrar diferencias importantes con las propuestas de estos dos alquimistas, ¿sí? Entonces, Boyle, que en 1654 aproximadamente, viaja a Oxford, a la Universidad de Oxford, y allí es que conoce a Hooke y
a partir de su conocimiento de Hooke, que era una persona que tenía muy buena capacidad para elaborar equipos, y era algo así como que en su momento le llamaran un curador, ¿no? Un preparador del equipamiento de laboratorio para que los profesores utilizaran en sus clases teóricas y demostrativas. Y bueno, como les decía antes, a raíz de ese trabajo entre los dos, fue que descubrieron un montón de propiedades de los gases, ¿tá? Y también haciendo vacío, él pudo comprobar una idea que ya había propuesto Galileo unos años antes, y es que cualquier objeto, todos los objetos, cuando caen en el vacío, lo hacen a la misma velocidad, ¿tá? Esto era algo que hasta ahora, bueno, simplemente Galileo lo había propuesto y simplemente no había acuerdo, o sea, era algo que la comunidad no podía creer. Y con el trabajo con las bombas de vacío lo lograron demostrar, ¿tá? Pero más importante creo que todo esto, o por lo menos más importante para lo que sabemos al día de hoy, es que Boyle era un atomista. Un atomista, o sea, la filosofía atomista, si recuerdan, es que, bueno, justamente la que cree en la existencia de átomos y no en la materia como un continuo, ¿sí? Y esto es algo que se pudo empezar a trabajar de nuevo en esta época, justamente por la existencia de la posibilidad de hacer vacío, cosa que antes los científicos no tenían. O sea, esa idea ya antigua, que existían partículas de algún tipo, corpúsculos, átomos, distintas personas lo llamaron distinto, de la cual la materia estaba hecha y que no era un continuo, se había quedado un poco, bueno, un poco muerta en el sentido de que no había manera de demostrarlo por ahora. No había evidencia experimental tampoco que lo apoyara. En principio eran ideas de los filósofos, ideas teóricas. Pero la capacidad de hacer vacío y de comprimir un gas, por ejemplo, entonces ya da el punto de partida de que justamente si las partículas están, el volumen se está achicando al ejercer presión, será entonces porque las partículas no están, o sea, las partículas, perdón, la sustancia no es un continuo, sino que son partículas separadas que están más cerca o más lejos entre ellas, y por lo tanto, al ejercer presión, yo las puedo acercar, y para eso se necesita que haya un espacio en el medio entre ellas, ¿sí? Y bueno, también hace aquellos experimentos que siempre nos contaban en el liceo, donde tenía los tubos en U, donde colocaba mercurio, y ahí podía ver la variación de las columnas de mercurio en función de la cantidad de gas y de las presiones. Bueno, establece, como les dije antes, en 1669, la ley de Boyle, donde bueno, establece que justamente que para los gases y a una temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿sí? En particular no menciona el tema de la temperatura. Digamos, muchos historiadores consideran que lo da por hecho, digamos, que no menciona particularmente que la temperatura tiene que ser constante para que se cumpla esa relación entre presión y volumen de los gases, porque probablemente en el momento le haya parecido irrelevante. La verdad es que tampoco sabemos si controló la temperatura para hacerlo, ¿no? Y bueno, acá tenemos dos imágenes de... Aquí más a la derecha está esa publicación donde él escribe este libro, que es casi una novela, que se llama El químico escéptico, ¿sí? Donde en realidad él hace justamente mucha crítica a experimentos hechos por los alquimistas, por ejemplo, y en particular critica donde dice acá los experimentos con sales, azufre y mercurio, para hacer los verdaderos principios de las cosas, ¿no? Él es totalmente contrario a las ideas de la tría prima de Paracelso,
y también a la existencia de dos elementos, como decía Van Helmont, ¿no? Solamente el aire y el agua, ¿no? Era muy crítico, no ofrecía demasiadas alternativas, eso sí. Y este libro, a su vez, en realidad es de 1661. Unos años antes había salido otro tratado que está escrito más como un manual de química, si se quiere. Este otro del el químico escéptico está escrito en forma medio de novela, donde hay varios personajes que dialogan entre sí, cada uno representando distintas corrientes, ¿no? Uno de ellos representa a Boyle y conversa entre los demás, y es bastante, según lo que dicen, incluso para esa época, muy difícil de seguir y de interpretar. Pero la cuestión es que esta obra es la que finalmente termina como de separar la alquimia de la química. O sea, Boyle quería formar parte de los filósofos naturales, del grupo selecto, ¿no?, de filósofos naturales de la época. Después de esto fue aceptado en la Royal Society, y entonces también en cierta forma quería como limpiar la reputación de lo que era la química y separarla un poco más de la alquimia, y de hecho él fue el que se llamó por primera vez así, o sea, utilizó el término químico por primera vez, o sea, le quitó el AL a alquimia, ¿no? Que en inglés es alchemist y chemist. Entonces él mismo se hizo llamar chemist y fue uno de los primeros usos de ese término también. Entonces, bueno, se trata de dejar de lado la alquimia, por más que él había sido parte, quiere asociar un poco más a todo lo que era la ciencia de la época, por ejemplo la física y la matemática, que ya estaban consolidadas como ciencias, a la química, y convencer a la comunidad científica que en realidad la química era algo que merecía ser tenido en cuenta, ¿sí? Que había que tener en cuenta los procesos químicos para poder entender de verdad la naturaleza. Bueno, ni que hablar que la idea de los cuatro, o sea, no solamente no creían los tres elementos de Paracelso o en los dos de Van Helmont, tampoco las ideas aristotélicas de los cuatro elementos, ¿sí? Y, como ya mencioné, era un atomista. Él creía que había elementos, sí, creía en la existencia de elementos, perdón, en la existencia de átomos. Sin embargo, no le preocupaba mucho cómo eran esos átomos. En cuanto a que si tenían que ser todos iguales o no, tamaño, forma, forma de relacionarse, a eso no le dio mucha importancia. Le parecía, sabía que tenía que existir la calidad de átomo, pero bueno, y le llamaba elementos a lo que dice aquí abajo en esta cita, ¿tá? Algunos cuerpos primitivos, simples y sin mezcla, ¿sí? De los que se componen otros cuerpos mixtos y en los cuales finalmente se descomponen. O sea, él consideraba que había elementos que eran sustancias, diríamos nosotros al día de hoy, pero bueno, en ese momento no se sabía. Eran cuerpos que eran simples, que eran primitivos, que construían todo lo demás. Ya los detalles de cómo no eran demasiado relevantes para él, y de hecho consideraba que era, o sea, llegar a ya entrar en disquisiciones sobre qué es un elemento le parecía como laboriosamente inútil, dice en uno de sus escritos. Pero bueno, ya a esta altura entonces la química empieza a gestarse como tal y empieza a ser aceptada, porque además, un detalle que no es menor, y es que este señor logró obtener una relación matemática entre el volumen y de los gases y la presión al cual están sometidos, ¿tá? Entonces ya el hecho de que la matemática sirviera a la química, y esto, si me escuchan en esa época, me mandarían quemar seguro, ¿no? Pero que hubiera matemática involucrada en lo que era un proceso químico, ya era una cosa como, bueno, con esta sí, acá me tienen que agarrar y me dejan entrar a la Royal Society, ¿no? Porque la importancia que se le daba a la matemática era enorme, y muchos incluso pensaban que, bueno, para hacer una ciencia, o sea, que una ciencia tenía que tener una componente matemática, y si no, no lo era.
Y esta fue una de las primeras, la primera, perdón, evidencia o situación, o bueno, la ley, en realidad, que logró él demostrar, además de mostrar experimentalmente, no era teoría, de que de hecho había relaciones matemáticas entre cuestiones que explicaban la naturaleza de la materia. Y bueno, acá entonces la química empieza como a separarse, ¿no? A limpiar su reputación respecto de la alquimia, la gente se va olvidando de la alquimia, y empiezan a surgir bastante actividad en el sentido de los procesos químicos, y también las posibilidades no solo de teorizar, sino también de experimentar, o en todo caso también de generar teorías que soporten o que expliquen algunos experimentos, ¿no? No sé si, evidencia de cualquier cosa, pero sí de unas cuantas observaciones. Y la primera teoría de la química, que obviamente obsoleta al día de hoy, duró unos cuantos años, pero tampoco demasiado, es la que se conoce como teoría del flogisto, que fue elaborada por Georg Stahl, que es alemán, era médico y era un químico. O sea, había obtenido su título de médico, pero también se había dedicado a estudiar química. Perdón. Entonces, él estaba en realidad interesado o creía, estudió las ideas de Becher, que fue otro científico anterior, donde Becher lo que proponía era que en realidad en vez de todas las sustancias contenían lo que se conocía como 3 tipos de tierras, le llamaba él, ¿no? Una tierra que era la tierra fluida, que estaba asociada al mercurio; otra tierra que era la tierra lapídea, asociada a la parte sólida, y otra que se llamaba tierra pinguis, o crasia o crasa, que justamente tiene relación con las sustancias grasas, y esa era la que provocaba que una sustancia fuera combustible. Entonces, Becher creía en esos 3 componentes que tenían que coexistir, o sea, que no podían existir uno independiente de los demás, ¿tá? Siempre todo lo que conocíamos, toda la materia tenía que tener de las 3 partes en distintas proporciones, ¿tá? Y él creía que todo lo que se quemaba tenía que tener justamente esta terra pinguis, que era como, o sea, no era exactamente una sustancia para él. Bueno, o sea, no era un elemento en sí mismo, no se podía separar de los otros, justamente, pero era algo que toda materia tenía, y lo había estudiado principalmente en las reacciones de combustión, ¿no? Entonces Stahl, basado en eso, empezó también a estudiar otro tipo de reacciones, como por ejemplo, o sea, combustiones, y también la calcinación de sales, que daba lugar a la formación de metales, y por otro lado, el calentamiento de metales al aire, que daba lugar a la formación de sales, ¿no? También él tenía la idea de que había algo en común entre los procesos de combustión y de respiración, lo único que no se podía saber en el momento lo que era. Entonces él lo que hizo fue cambiar ese término de terra pinguis o terra crasia a la palabra flogisto, ¿no? Y le llamó teoría del flogisto a esta teoría que ahora vamos a ver. Como aquí dice, la palabra flogisto viene del griego flogos, que quiere decir llama. Entonces justamente pues refería a que era a lo que se quemaba. Entonces, fue formulada en 1697, o sea, acá ya estamos entrando al siglo XVIII casi, inicialmente a partir de la combustión, como les decía. Entonces, él consideraba que el flogisto era algo como un principio inflamable de cualquier material combustible, ¿tá? O sea, cualquier cosa que entrara en combustión tenía que contener flogisto. Era otro tipo de materia, una nueva materia, según él. Claro, esto tenía sus limitaciones, que vamos a empezar a ver a continuación,
porque realmente había muchas características de las reacciones químicas que conocemos al día de hoy que no se cumplían considerando la teoría del flogisto, y por eso es que fue dejada de lado luego de unos años. Pero explicaba muchos fenómenos relacionados con el calentamiento de sustancias, explicaba procesos como la respiración, como velocidades distintas de combustión según la cantidad de flogisto que tuviera una sustancia, ¿sí? E incluso propiedades de los ácidos y bases en cuanto a la reactividad entre ellos. Entonces, en los procedimientos que serían de calcinación, por ejemplo, de sales para formar un metal, o al revés, el calentamiento del metal para formar, por ejemplo, un carbonato, un óxido, ¿no? Vendría a ser lo que hoy es la química redox, ¿no? Pero que en ese momento todavía no se había empezado a estudiar, pero sí ellos podían ver que el calentamiento de una sustancia metálica al aire lo hacía reaccionar, y a su vez una sal al calentarse en algunos casos podía dar el metal puro, o bastante puro, una sustancia metálica. Entonces, la quema de esa sustancia hacía que se perdiera el flogisto, hasta que no se quema más, ¿no? Incluso hasta el final de una combustión se explicaba por la teoría del flogisto. Entonces, el flogisto era aquello que las sustancias perdían al quemarse. Cuando se quema lo suficiente, se terminó el flogisto se fue. Por otro lado, cuando una sustancia tiene muy poco flogisto en sí, al quemarla lo toma, ¿no? Lo incorpora. Una cosa así era la teoría. Y bueno, esto también acá tuvo mucho que ver, así como inicialmente se disparó mucho trabajo en relación a los gases, con lo que fue la fabricación de la bomba de aire y la capacidad entonces de hacer vacío, que a su vez empezó a justificar un poco más la existencia de la materia como algo corpuscular y no como un continuo. Había una rama de la química que empezó a surgir, que era la química neumática, ¿tá? Donde en realidad muchos científicos lo que hicieron fue empezar a diseñar equipamiento que les permitiera trabajar con gases, o sea, no solamente poder ver que efectivamente se eliminaban en una reacción, no solamente poder medir, o sea, generar el vacío o hacer presión, sino también recogerlo sobre agua, recogerlo sobre mercurio, como fue el caso de la máquina neumática de Presley, que es la que se ve acá al costado, ¿no? Henry Cavendish fue uno de los químicos neumáticos que trabajó en muchos equipos. Son las imágenes que vemos aquí a la izquierda, donde generalmente estos equipos consisten en reactores, donde se genera un gas, se hace pasar por un tubo hacia, por ejemplo, una campana para recogerlo sobre agua en este caso, ¿sí? Entonces, las formas de entrada del gas hacia el recipiente donde se lo va a recoger son distintas y dependen también del tipo de sistema que uno quiera estudiar, pero lo que se hacía básicamente es medir el volumen, ¿no? Sabiendo la relación entre presión y volumen, y ver esos cambios con que tenían que ver, y esto también permitía, en cierta forma, guardar en algún recipiente los gases y retenerlos, para estudiarlos por análisis químico también, no solamente desde el punto de vista físico-químico. Priestley fue el que sustituyó el agua de estas máquinas por mercurio, ¿tá? Y empezó a recoger gases sobre columnas de mercurio, ¿tá? De esto hay un montón de detalles en la bibliografía sobre cómo estos experimentos y bueno, la creación de estas máquinas se relacionaban también con otros científicos de la época como Torricelli, y bueno, los que conocemos que llevan nombres hay unidades que están a su nombre, por cómo fue enganchándose el trabajo entre ellos, está bien interesante.
Y bueno, la cuestión es que a partir de estas creaciones también se vuelve como, ¿no? Se sube como otro escalón en lo que es el estudio de los gases, que se empezó a volver como muy popular, porque recuerden que en toda la etapa anterior ya se habían descubierto, o sea, un montón de sustancias sólidas, se empezaron a conocer, sustancias líquidas también, los gases habían quedado relegados, como simplemente algo que eran aire. Eran aire, eran un medio para que las cosas sucedan, pero se consideraban de hecho inertes. ¿Tá? Y bueno, acá la gente empieza a descubrir que no es así. Entonces, claro, acá ya como les decía, estamos entrando al siglo XVIII, es la época del siglo de las luces, ¿no? Donde se vuelve esta revolución científica que se venía gestando hace unos años, hay mucha actividad desde el punto de vista de la química, por ejemplo. ¿No? Tenemos entonces acá a los nombres de algunos de los protagonistas de esta época, el lugar donde nacieron y sus fechas aproximadas, o por lo menos reportadas, de nacimiento y de muerte, en que en algunos casos no son certeras. Les pido un minuto. Perdón, estoy con una tos horrible. Bueno, y entonces acá algunos ya tal vez los conocieran de haber estudiado en otras asignaturas, algunos tal vez es la primera vez que lo sienten nombrar. Vamos a ir viendo algunas de las cosas que nos dejaron, que en realidad esto es un detalle de todo un trabajo enorme que hicieron, por supuesto. Entonces, en primer lugar, nombro a Black. Black fue un científico escocés, que trabajó mucho con el calentamiento de sales, y trabajó con una sal en particular que un científico, un colega, le había dado para analizar, que era un carbonato de magnesio, o uno de los tantos minerales de las formas de carbonato de magnesio. Y bueno, él, utilizando esas sales, descubre justamente el gas dióxido de carbono. Lo que pasa que en su momento no lo llamó así ni mucho menos, ni sabía cuál era su fórmula, pero en los trabajos con carbonatos y el descubrimiento del dióxido de carbono fue de los primeros que propuso que en realidad el aire es una mezcla de gases y no una sustancia pura, un elemento. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la teoría del flogisto, ahora vamos a ver. Cavendish era inglés, era una persona de una familia con muchísimo dinero, pero a él no le interesaba eso, a él le interesaba jugar a hacer experimentos, básicamente eso es lo que él quería hacer, era dedicarse a hacer ciencia, que casi no publicó ningún trabajo, porque tampoco le importaba la fama, digamos, o ser importante en el ambiente científico. Es una pena en realidad, porque habrá hecho un montón de cosas de las cuales ni siquiera estamos enterados. Pero bueno, cuestión que Cavendish fue el que descubrió el hidrógeno, al que le llamaba aire inflamable. ¿Sí? Y Cavendish pensaba que podía ser el propio flogisto, que él había encontrado cuál era el flogisto. ¿Por qué? Porque justamente era el que generaba la combustión. Entonces, bueno, dijimos que el flogisto era el principio de lo combustible, de lo que se encendía. O sea que él creía haberlo encontrado. Y por otro lado, acá me salteo a Gilles y voy a mencionar a Lomonosov, que directamente tenía un rechazo por la teoría del flogisto, y fue un científico ruso que propuso la ley de la conservación de la masa, algo así como 40 años antes de lo que efectivamente la concretara Lavoisier. Entonces, la ley, en realidad, de la conservación de la masa es conocida como la ley de Lomonosov-Lavoisier, porque él empezó a trabajar, ya tenía esas ideas desde antes, si bien no les había dado un marco demasiado, o sea, un sustento, no había llegado a producirla y a explicarla de manera tan contundente, pero hay evidencias de que él había enviado la teoría, había propuesto la teoría a Euler, el matemático, unos cuantos años antes que Lavoisier.
Pero entonces, claro, justamente él creía en la conservación de la masa, creía, él era atomista, rechazaba la teoría del flogisto porque le parecía que también, o sea, que las sustancias tenían que ser todas distintas y no podía haber algo como eh, transferible entre ellas como lo era el flogisto. ¿Tá? Y bueno, y tenemos a Gill y a Presley, que son los dos descubridores del oxígeno, se les otorga el descubrimiento en forma conjunta, porque hay una pequeña diferencia de años entre las publicaciones de uno, pero el momento en que hizo los experimentos, entonces bueno, los dos por separado llegaron a obtener oxígeno y a caracterizarlo, y o sea que se los consideramos a los dos como sus descubridores. ¿No? Entonces, Black lo que decía a partir de sus descubrimientos del dióxido de carbono y del hecho de que el aire no fuera una sustancia pura, y al descubrimiento de otros gases, ¿no? Que no tenían estos nombres, aclaro. Él decía que, bueno, que un nuevo y quizás ilimitado campo se abría ante mí. Dice, no sabemos cuántas diferentes clases de aire contiene nuestra atmósfera, ni cuáles pueden ser sus propiedades. O sea, se le seguía llamando aires a los que en realidad Van Helmont había ya estado usando el término gas. Y claro, en realidad la atmósfera en sí misma no había sido analizada, había sido estudiado un cierto número de gases desprendidos por algunas de las reacciones que ellos manejaban, pero la composición del aire, del verdadero aire, ni idea, ¿no? Entonces tenían que empezar a trabajar sobre eso también, a estudiar el aire que respiramos, y ver qué le sucede. ¿Y qué le sucede en particular? Frente al calor, ¿no? Frente al fuego. Entonces, bueno, Presley con la cuba neumática, aquella que había diseñado, realiza una experiencia en la que calienta una cal de mercurio, cal con X al final, cal era el término de la época, una cal le llamaban o sea, es un óxido, un óxido de mercurio, en este caso del óxido de mercurio 2, que es de color rojo, lo calentaba en una cuba sellada por mercurio, ¿sí? Entonces, acá está la cuba y los tubos donde luego recogería los gases, ¿no? Y bueno, lo que ve es que el gas que se desprende aviva la llama de una vela. Era una forma de también clasificar a los gases, los que hacían que la combustión se frenara o los que hacían que una llama se avivara. Y también veía que es respirable, porque bueno, usaba animalitos como pajaritos y ratones encerrados en un recipiente sin posibilidad de entrada de aire, los sometía a la acción de ese gas, y si el bichito se moría, el aire no era respirable. Conclusión, ¿no? Entonces, ese gas que se desprendía por la acción del calor en ese óxido, ustedes se imaginarán que será el oxígeno, ¿verdad? Él, ¿qué era lo que interpretaba? Que ese aire que se desprendía ahí, ese gas, que a él le llamó aire desflogisticado, contenía tan poco flogisto, acuérdense que el flogisto era el principio de la inflamabilidad, contenía tan poco flogisto que podía absorber una gran cantidad de flogisto que se generaba o por la respiración del animal o por la combustión en la llamita de una vela, y por eso avivaba. Entonces, ese flogisto que no se sabía lo que era, pero era como una cualidad que tendrían todas las sustancias, en mayor o menor medida, ¿no? Pero todas las sustancias inflamables, se perdía, en este caso, en esta reacción, quedaba ese residuo que le llamó aire desflogisticado, bueno, porque justamente al reaccionar evolucionaba ese gas
que tenía una especie de necesidad, hablando mal y pronto, de justamente incorporar flogisto de nuevo, y por eso tomaba lo que se generaba de la combustión. Había muchos experimentos, bueno, en las cubas de mercurio y por supuesto con el calentamiento de estas sustancias. El cinabrio, en este caso, habíamos visto la vez anterior que usaban mucho los alquimistas, y esto es como una de las reminiscencias, ¿no? Bueno, esto dio la pauta a algunos de los gases que ya les nombré, y este tipo de experimentos así, y ver distintas reacciones, el calentamiento de distintas reacciones dio la pauta a la existencia de lo que eran distintos tipos de aires, ¿no? Como justamente Belak mencionó, quién sabe cuántos tipos de aire hay en la atmósfera y todavía más allá, ¿no? Entonces, le llamó al dióxido de carbono, le llamó aire fijo. ¿Por qué? Justamente por tener esta característica de, por ejemplo, si de calentarse un carbonato, se desprendía este tipo de aire, y se formaba un metal, una sustancia con aspecto metálico, por eso sabían que era un metal, pero luego, por el contrario, al calentar un metal abierto en atmósfera de aire, ese aire, ese gas dióxido de carbono se consumía, ¿no? Y se volvía a incorporar al metal, volviéndose a formar la sal original. Entonces era como que ese tipo de aire se fijaba siempre a la otra sustancia, ya sea como, o sea, en la sal, en sentido de ida o vuelta. Entonces le llamó aire fijo. Bueno, el aire inflamable era justamente el hidrógeno, que había descubierto Cavendish, y el desflogisticado, el oxígeno. Y claro, una de las cosas no menor que descubrió Cavendish justamente fue que al poner en contacto el aire inflamable con el aire desflogisticado, veía que se formaba agua. Claro, la reacción de hidrógeno con oxígeno o sea, esa combustión es la que da lugar a la formación de agua de una forma muy favorable. Y esto fue toda una locura para el momento, porque otra de las cosas que todavía no muchos científicos, pero todavía algunos, pensaban que el agua era otro elemento. Entonces, el hecho de que el agua se pudiera obtener a partir de dos sustancias diferentes, que ya se había demostrado que eran diferentes, ¿tá? Independientemente de la definición de elemento que manejaran, con más o menos nivel de detalle, ¿ah? La cuestión es que había dos cosas que al juntarlas formaban agua. O sea, eso era algo que hasta el momento nadie había visto, o sea que más que demostrado que el agua no podía ser una sustancia pura, perdón, un elemento ella. ¿Sí? Así que acá, bueno, también se terminaron, si había todavía vestigios de los 4 elementos aristotélicos, se terminaban de desterrar en estos años, ¿no? Y bueno, el nitrógeno, el aire flogisticado, ¿por qué se le llamó así? No es porque contuviera, o sea, perdón, justamente porque consideraban que contenía demasiado flogisto, tanto flogisto que ya no podía entrar más ya no podía absorber más. ¿Tá? Esto en realidad era, eh, fue o sea, planteado así porque fue como el resultado digamos, cuando ya se termina una combustión, ¿no? En el aire, en el gas que se trate, una vez que la combustión termina, porque se consume todo el oxígeno que se puede consumir, o cualquier otra sustancia, gas combustible que hubiera, los restos, ¿no? Los restos son los gases que van quedando, son los inertes. Por ejemplo, el nitrógeno, también argón, que bueno, en ese momento no, o sea, más o menos en esta época después fue descubierto unas cantidades muy pequeñas de argón.
Entonces, como ese aire era el que quedaba una vez que se daba una combustión, se le llamaba flogisticado, porque tenía tanto flogisto que no quería agarrar más. Básicamente esa era la idea, tenía todo el flogisto posible. Y bueno, después también por calentamiento de otras sales, por ejemplo de amonio, se descubrió el amoníaco, que se le llamó aire alcalino, nitroso, al que tenía el monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, estos eran todos los aires, los distintos tipos de aires que se conocían. ¿No? Profe, Sí, una duda. dale. Todos esos elementos, o bueno, esas sustancias, las reconocían era por cómo interactuaba con la llama. Sí, sí. Ok, Muchas de ellas sí, otras porque las asociaban, por ejemplo, por los olores, como el amoníaco, o por reacciones con algunas otras sustancias de experimentos que conocieran previamente. bien, gracias. Pero el poner distintas sustancias al fuego era, era una forma muy común de análisis, así como, o sea, todo lo que no sé lo que es, yo lo pongo al fuego, le tiro ácido y veo cómo se comporta, básicamente entonces las reacciones en el fuego o con sustancias ya conocidas eran formas de analizar que se utilizaban. Ok. Em, bueno, entonces en realidad el trabajo de los químicos neumáticos y el descubrimiento de los gases, no solo los neumáticos, ¿no? Pero bueno, el estudio de los gases, descubrir los gases este, perdón, voy a hacer una mención última a la teoría del flogisto que casi me olvido y no es menor. Se darán cuenta que uno de los problemas de la teoría del flogisto, que a nadie pareció importarle en principio, va a importar un poco después, es que, claro, como que la conservación de la masa no se cumplía mucho, ¿no? Porque eso de que yo caliento una sal, se pierde flogisto y me queda el metal, la masa se mueve en un sentido, y después al revés, o sea, yo puedo medir la masa de gas y la masa de metal y sumar y que me dé bien. Pero si yo caliento el metal al aire, esa masa aumenta, ¿no? La de la sal. Y entonces, bueno, el flogisto tenía peso, ¿no? ¿Qué pasaba? Y eso era algo que no, el flojisto era como una cuestión medio, ¿no? Casi que espiritual, les voy a decir. Entonces, esas eran unas de las contradicciones, bueno, las limitaciones de esta teoría. Y bueno, Gill, además de descubrir el oxígeno, descubrió otro montón de sustancias. Acá tenemos una lista de, por ejemplo, varios gases que él descubrió, como ser el cloro, el fluoruro de hidrógeno, fluoruro de silicio, sulfuro de hidrógeno, el cianuro de hidrógeno, monóxido y dióxido de nitrógeno. ¿tá? Todos ellos se los debemos a él. También descubrió algunos metales y varios ácidos orgánicos, varias sustancias orgánicas, entre ellas la glicerina, por ejemplo. Otra cosa que hizo fue generar un proceso a nivel industrial de producción de fósforo, y de hecho Suecia se volvió en esta época el mayor exportador de fósforos de la época, justamente gracias al método desarrollado por él. El descubrimiento del cloro, por ejemplo, fue también estudiando un mineral que es la pirolucita, que es un dióxido de manganeso contaminado, ¿no? Como, bueno, el mineral viene siempre con algunas otras sustancias, y que no tenían, algunas sabía lo que eran, porque ya se habían analizado antes, y otras todavía no las conocía. Y entonces, una de las, como decía recién, o lo calentaban o le agregaban ácidos para ver cómo reaccionaban. Entonces, al dióxido de manganeso, a la pirolucita en realidad, perdón, le agrega clorhídrico, ácido clorhídrico, que en realidad le llamaban muriático,
y se veía que se desprendía un gas, ¿sí? Veía que se desprendía un gas que tenía un color amarillo verdoso, hasta el momento no se sabía lo que era, y que al hacerlo pasar por distintas sustancias, por ejemplo, los pétalos de ciertas flores, que en este momento de verdad no me acuerdo cuál era, les quitaba el color, ¿ah? Era blanqueador. Lo mismo con el papel tornasol, etc. Entonces, bueno, ahí en realidad estaba formándose gas cloro que aún no había sido descubierto. Y bueno, eso se le llamó ácido muriático desflogisticado, ¿no? Al ácido muriático, o el radical muriático era el cloro, cloruro. Bueno, sí, ácidos orgánicos, glicerina, por ejemplo, ya les dije, y también observó la acción de la luz sobre las sales de plata, también el ennegrecimiento de las sales de plata. La cuestión es que, claro, él tenía, o sea, igual que el comentario de Black, de vaya a saber qué cantidades de aire tenemos en la atmósfera, él también estaba convencido de que para entender el fenómeno del fuego, que todavía tampoco se tenía claro lo que era, había que entender qué era el aire, en definitiva. Y una de sus publicaciones justamente se trata del aire y del fuego, y es 1777, ya sobre el siglo XVIII avanzado. Y bueno, acá como ya llegando a la mitad, como les dije al principio, una de las personas o sea, hubieron varios pasos en esta revolución científica, pero creo que la que se considera justamente el padre de la química moderna por haber dado un salto muy grande, fue justamente Antoine Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, o Antonio Lorenzo Lavoisier, como lo van a encontrar en algunas traducciones al español. Claro, Lavoisier hizo de todo, o sea, realmente la obra es gigante. Como ven acá, era biólogo, pero también era economista, y bueno, y también era químico, ¿no? Que esa es la parte de él que, por lo menos la única que yo conocía. Entonces, bueno, tuvo cargos del gobierno, bueno, un montón de cosas. La cuestión es que él, como les decía, hizo unos aportes muy importantes él mismo, originales de él, digamos, y también supo organizar o sustentar conocimientos que ya habían traído otras personas antes, pero bueno, el poder ¿no? armar ese puzzle y terminar de organizar los conocimientos de química de la época, cosa que no era menor, porque además vamos a ver también que hasta lo que era la nomenclatura era inexistente. Entonces, la cuestión de organizar y sistematizar no era para nada fácil. Entonces él, en 1789, presenta este documento que es el Tratado Elemental de Química, donde él dice que, bueno, presenta una nueva teoría sobre la combustión y sobre el oxígeno y sobre el concepto del elemento y de qué es la materia básicamente, ¿tá? Entonces, acá aclara, según él, o digamos, establece un nuevo concepto para el elemento, que no es el mismo que venía trabajando Boyle, y también presenta una teoría sobre la formación de compuestos a partir de los elementos, ¿no? ¿Qué dice de los elementos? Que son sustancias simples, ¿tá?
que no se pueden dividir en otras, en ese sentido es similar a lo que decía Boyle, pero que no se pueden dividir en otras por métodos de análisis químico conocidos a la época, ¿no? Entonces, justamente esto tenía un valor adicional y es el estar diciendo, bueno, tal vez lo que hoy pensemos que es un elemento, en realidad no lo sea, simplemente todavía no sabemos cómo analizarlo, cómo ver los elementos que componen este compuesto, valga la redundancia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que plantea en este tratado, y una vez establecido qué son los elementos, también plantea la formación de algunos compuestos en base a ellos. Y uno de los experimentos es quiere ver si el agua se puede transmutar a tierra, o sea, si el agua se puede convertir a tierra. Entonces hace un experimento que vendría a ser como lo inverso o el opuesto al que hizo Priestley de calentar el óxido de mercurio, ¿tá? Entonces agarra, o sea, toma la misma reacción. Acá hay algunos detalles del experimento. Bueno, fue en 1779 y duró 9 días. 9 días hacer el experimento. Utilizó la reacción inversa. Priestley había calentado el cinabrio, o sea, había calentado el óxido de mercurio, recogió por otro lado, o sea, bueno, quedó mercurio y ese gas, al que le llamó el aire desflogisticado. ¿tá? Esto fue un procedimiento cuantitativo, midió las cantidades de sólido y de gases que se formaban, ¿tá? Más allá de lo cualitativo que había hecho Priestley, y en cada etapa del procedimiento medía las masas de los sólidos y de los volúmenes de los gases que se obtenían. ¿tá? Acá, bueno, a la derecha hay un diagrama del equipamiento, donde hay una fuente de calor, una retorta conectada, acá se recogían los gases en esta campana. ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo procede? En vez de calentar el óxido de mercurio, calienta el mercurio, ¿no? el producto de la reacción de Priestley. Entonces calienta el mercurio y ve que el volumen en esa cubeta disminuye, ¿no? Mercurio puesto aquí en lo que está señalado con A. Ve que el volumen en la cubeta disminuye, o sea que hay un consumo de gas. ¿no? Entonces, ¿qué se forma? Se forma el óxido rojo de mercurio. ¿tá? Lo retira, lo pesa, y examina también el gas que quedó, perdón, el gas resultante. ¿tá? Después, al contrario, ¿no? Calienta el polvo rojo, recoge gas en la cubeta, donde ahí sí está obteniendo una reacción como la de Priestley. Y después mezcla los gases obtenidos en cada caso y examina esa muestra. ¿tá? O sea, va para atrás y para adelante con la reacción, calentando mercurio y calentando también el producto, ¿tá? Y viendo cuál es el producto de esa reacción. Porque claro, ¿qué pasa? Al calentar solo mercurio, pero acá había aire, se va a consumir parte del aire en la formación del óxido, y después, pero es del aire atmosférico, ¿no? Y después, por otro lado, calienta el polvo rojo, que sabía que tenía que obtener el oxígeno, el aire desflogisticado, y luego lo junta con el otro gas y bueno, analiza, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se da cuenta? Que el aire desflogisticado de Priestley en realidad era, o sea, también, o sea, lo que les decía yo al principio, el aire desflogisticado, perdón, que era el oxígeno, y el flogisticado, que tenía tanto flojito, que era justamente el gas nitrógeno, y esto le sirve para estudiar la composición del aire. ¿tá? Y también justamente el trabajo cuantitativo, el detalle del trabajo
cuantitativo, que eso era una diferencia con el trabajo de Presley también. Y bueno, es Lavoisier el que le llama oxígeno al aire desflogificado. Acá hay un dibujo tomado de un libro donde está, como les mencionaba, la esposa de Lavoisier tomando apuntes, era como su escriba. Tomaba los datos de los resultados de los experimentos, además de dibujar de hacer los diagramas de los equipos. Y bueno, este experimento es tremendo. ¿No? Se muestra el laboratorio, todas las instalaciones del laboratorio, algunos asistentes y observadores, y yo no sé si notan que acá hay una persona, digamos, que está respirando lo que sale bueno, de todo este sistema, ¿no? O sea, es un asistente que se llamaba Armand Seguin, si es que se pronuncia así, perdón mi francés, que bueno, estaba respirando algo que estaba saliendo del propio experimento de Lavoisier en la cuba neumática, ¿no? Entonces, este señor está vestido con un traje entero de goma, como que fuera al día de hoy un traje de buzo, una cosa así, totalmente hermético, para que no le entre aire y solo respirar el gas que se estaba desprendiendo en la reacción en estudio. Una locura. La seguridad ante todo, y bueno, dicen que sobrevivió, justamente dice acá el pie de la imagen, y bueno, hacían este tipo de cosas, ¿no? Para ver cómo, para ver, en este caso en particular, es así, para demostrar que la respiración es de hecho una combustión, ya para juntar el dióxido de carbono. Bueno, bien. Como les decía también, Lavoisier hace como todo una organización de información, ¿no? Digamos, de lo que se conocían que eran elementos, que se empezaron a conocer, o sea, en esta época en particular los gases, empieza a generar documentación, ¿sí? Donde organiza la información hasta el momento y también le da una cierta nomenclatura, ¿sí? Entonces, había sustancias que se consideraban simples en ese entonces, que después se supo que no lo eran, como él mismo dijo que iba a suceder, que él consideraba sustancias elementales que no se podían analizar por métodos químicos descubiertos conocidos al momento, ¿sí? Y si se fijan acá en esta tabla de las sustancias simples, que él dice a la izquierda, la columna de la izquierda, nombres nuevos y nombres antiguos. Entonces, acá, perdón, estaba leyendo esta nota. Entre ellas, bueno, están el oxígeno, el azote, que era el nitrógeno, el gas, el hidrógeno también, pero no sé si notan que están la luz, ¿tá? Lumière, y caloric, el calórico le llamaban en ese entonces, o sea, perdón, el calórico le llamó Lavoisier lo que era el calor, el principio del calor, o el fuego en sí, ¿tá? O sea, hasta ese entonces no se sabía todavía qué era la luz ni qué era el fuego. Se consideraban dos elementos más, dos sustancias simples, y según el criterio de Lavoisier, hasta la fecha lo eran, porque no se habían logrado estudiar. Pero bueno, ya va también, o sea, todo bien con el aire, la teoría del flogisto, el aire flogisticado, etc., pero ya la empieza a dejar de lado, porque para empezar, no cumple con la teoría de la conservación de la masa.
Entonces eso, o sea, es desarrollada principalmente por Lavoisier, o sea que eso era el primer motivo para dejarla de lado, ¿no? Em, y bueno, entonces a lo que se le llamaba el aire flogisticado, que era el nitrógeno, entonces les pasa a poner otros nombres, como oxígeno, bueno, y al nitrógeno le pone azote, y el hidrógeno también. ¿Tá? Entonces acá ya está proponiendo como un cambio y una organización de la información que a su vez lo hace más factible de ser aceptado, ¿no? Porque, bueno, por más que, o sea, no, la teoría del flojisto estuvo, fue preponderante durante un buen tiempo, pero ya estamos acá al final del siglo XVIII y, y si bien no todos los científicos eran seguidores, pero algunos cuantos todavía lo eran y había que empezar como a sacarla del material escrito, ¿no? Bueno, acá también en esta lista dice sustancias simples, metálicas, oxidables y acidificables, o sea que él sabía que se podían oxidar, que se conocían óxidos, o que reaccionaban con ácidos. ¿Ah? Entonces acá ya nombra un montón de elementos, algunos de ellos con los nombres que se mantienen hasta ahora, como antimonio, bismuto, cobalto, cobre, algunos que han cambiado su nombre, como, bueno, en francés, o sea, en inglés sería silver, ¿no? La plata, el argent, por eso el símbolo también, platino, plomo, oro, tenemos muchos ya de los metales conocidos en esta lista. Dense cuenta que todo esto es, de nuevo, ¿no? También por observación, o sea, por experimentación, había obtenido evidencia de que estas sustancias eran las que reaccionaban de tal o cual forma. Y bueno, luego acá hay básicamente minerales como la sílice, la alamina, varita, con sus nombres también anteriores, perdón, y dice sustancias simples de las minas, en la tierra. Entonces más o menos estaba clasificado el tipo de sustancias también. Y, perdón, después, en cuanto a lo que es la nomenclatura, o sea, más allá de esto que les mostré recién, o sea, lo que se consideraba elemento y lo que no se consideraba, también esta publicación, esta es del año 1787, si no estoy leyendo mal. Esta es una publicación que realizó junto a otros científicos, Morveau, Lavoisier, Berthollet, Marcellin Berthollet y de Foucault. Entonces, en la próxima van a ver más, más trabajo de ellos. Entonces, este conjunto de científicos que estaban más o menos preocupados por los mismos temas, una cosa que preocupaba y bastante era la incapacidad de comunicarse, ¿no? O sea, por la misma razón que nos importa la nomenclatura ahora y que insistimos cuando uno está aprendiendo química, lo primero que le enseñan es a nombrar y formular, para saber de qué es lo que están hablando los demás. Pero encima en ese momento donde además la mitad de los nombres de los compuestos eran un misterio, ¿no? Se les nombraba según el lugar donde habían sido descubiertos, según quién los había descubierto. Entonces, yo qué sé, alguna característica, como el sabor, como el que le llamaban azúcar de plomo, porque era dulce, porque alguien se encargaba de probar todo, a ver qué gusto tenía. Entonces, claro, si uno pretende tener una ciencia organizada, ¿no? Y basada en una teoría, y que sea creíble, y que sea extendible, o sea, me refiero a popularizable, en este caso para la élite científica, no popularizable en términos generales, y dar también credibilidad,
tenía que haber un sistema de nomenclatura que hiciera que, para empezar, este conocimiento se volviera universal en términos de las personas que lo trabajaban, ¿no? Entonces, bueno, publicaron este escrito, Método de Nomenclatura Química, y dice: un nuevo sistema de caracteres químicos adaptados a esta nomenclatura. En París, año 1787. ¿Tá? Bueno, esta tablita, acá es extraída, como las anteriores, en cierta forma, y acá, por ejemplo, en la tabla dice: tabla de combinaciones binarias del carbono no oxigenadas con sustancias simples, ¿no? Entonces, combinaciones de carbono sin oxígeno, o sea, combinaciones binarias con distintos elementos conocidos. Entonces, bueno, están carbono con oxígeno, carbono con fósforo, carbono con acá metales, una larga lista de metales, amoníaco, amonio, ¿no? Y bueno, acá los minerales, algunas sales minerales. Y acá aclara también en la llave que las combinaciones de carbono con... bueno, no, perdón, pensé que era... casi digo algo que no era. Porque estas combinaciones eran todas binomiales, ¿tá? Dos elementos. Entonces, llama carburos a las combinaciones con metales, ¿tá? Y sin embargo le llaman óxido de carbono a la combinación con oxígeno, y ácido carbónico también, ¿no? Entonces, bueno, diferencia según el tipo de sustancia, porque algunas ya habían sido estudiadas también desde el punto de vista ácido-base, por ejemplo. Y después tenemos ácido carbónico, ¿no? Cómo reacciona el ácido carbónico con distintas sustancias. Entonces, también comparando la nomenclatura antigua con la nomenclatura nueva, perdón. Simplemente dice que le llaman, ¿no? Carbonato de, entonces, de magnesio, de antimonio, de aluminio, de zinc, etc. Dejando de lado los nombres estos, tierra, de la acre, de la efervescencia, tierra calcárea, y etcétera, todos los nombres que se pueden ver acá. Y bueno, estas listas, como les dije, también estaban elaboradas en base a la experimentación y abiertas a cambiar a medida que se obtuvieran nuevos elementos, justamente por análisis de sustancias, que como está dicho acá, donde hay varios que son sales minerales, que en realidad luego se descubren que no son elementos, y se descubren sus elementos por separado, ¿tá? Pero por el momento los símbolos que se utilizaban, o sea, ellos, perdón, acá organizaron la simbología, pero los símbolos eran los mismos que se venían usando desde la alquimia, ¿tá? No crearon símbolos nuevos, o por lo menos no de forma demasiado general, ¿tá? Se siguen usando los símbolos alquimistas, y no hay tampoco una forma de escribir ecuaciones como la conocemos al día de hoy. ¿Ah? La escritura de las ecuaciones, o el uso de estos símbolos, digamos, es más bien como, parece que estuviera siendo como una abreviatura dentro de una redacción. ¿Tá? Los símbolos, por ejemplo, si se acuerdan de la vez pasada, cuáles los símbolos aquellos de los triángulos para los 4 elementos que se mantienen, luego la cruz que significa ácido, y bueno, las que son relacionadas con los planetas para los metales, por ejemplo, ¿no? Entonces, para explicar una reacción, por ejemplo, dicen, ¿no?, que colocan ciertas partes de agua, que la solución se hace
a temperatura atmosférica, y después se fracciona y la cantidad de ácido, bueno, acá empieza a escribir la ecuación. Entonces, por ejemplo, para algunos que no tenían este símbolo, por ejemplo, dice una cierta cantidad, las unidades no es libre de libre, sino libra, después colocan allí, vieron 2 de el elemento con el símbolo, que este es uno de los símbolos de los metales, de los planetas, 0,058 unidades del otro, y así sucesivamente, coma, como si fuera una frase, que se reduce a en fracciones de, etcétera. O sea, esto no hay una simbología referida a cantidades de moles o a una ecuación balanceada, sino más bien a cómo era el procedimiento para realizar un determinado una determinada reacción en términos de las cantidades utilizadas en masa, por ejemplo. Y acá también aclara que en la tabla se presenta el resultado en libras, onzas, gramos y granos. Bueno, y después más símbolos acá, una sustancia metálica cualquiera, un ácido cualquiera común, el símbolo que tenía, el principio del oxígeno es el de la crucecita, el ácido nitroso, y bueno, así con los símbolos conocidos en la época. Perdón, conocidos, usados anteriormente. Pero bueno, como les mencionaba, todo esto, en este caso las escrituras no había reacciones, había procedimientos, pero no había, que se sabía que daban mejor o peor, pero no había todavía no se discutía lo que era una relación ponderal, ¿no? entre los elementos. Y bueno, la estequiometría entonces empieza también a surgir al final del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En esta lista están los nombres de algunos científicos que hicieron sus aportes. Bueno, Boyle, que fue el primer atomista y que también es el primero en plantear una ecuación matemática, como les decía, para relacionar presión y volumen de gases. Y después Lavoisier, por supuesto, que acabamos de hablar de él, donde el que planteó la teoría de la conservación de la materia, ¿no? Directamente diciendo que la materia, o sea, en una reacción se conserva, no se pierde, no se destruye, no se genera. También en 1792, Richter, perdón, Richter es el culpable de que ahora tengamos que trabajar con normalidad y no nos guste a la mayoría de nosotros. Richter fue el que planteó o que propuso lo que es el peso equivalente de una sustancia. O sea, él planteó que para una determinada cantidad de una sustancia, un elemento o una sustancia cualquiera, había una cantidad fija de otra que iba a reaccionar, ¿no? Y que si cambiaba la cantidad de la primera, se cumplía una proporción con la segunda. Y que esa cantidad dependía de quién fuera el segundo elemento, ¿no? O sea, básicamente estaba hablando de los pesos equivalentes. O sea, una cierta masa de hidrógeno, al entrar en combustión con una cierta masa de oxígeno,
va a formar el agua, ¿tá? Pero si entra en contacto con, no sé, sodio, va a formar, o sea, la masa que se necesita de sodio es otra porque el elemento es otro. Y esas cantidades son las que él llamó cantidades equivalentes, o las masas, los pesos equivalentes, ¿no? Un poquito más adelante, Proust planteó la ley de las proporciones constantes, ¿sí? Entonces, él lo que decía era que en un mismo compuesto, esto ya lo saben, en un mismo compuesto los elementos siempre se van a, o sea, para formar un determinado compuesto, los elementos que los constituyen siempre se van a combinar en la misma proporción, ¿tá? Ponderal, o sea, en este momento todavía hablando de pesos, ¿tá? De masas. No estaban refiriéndose a cantidades de átomos, mol, mucho menos, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Ya 1808, un poquito pasadito el 1800, tenemos también a Gay-Lussac, que fue otro de los grandes estudiosos de los gases, donde también la idea que él propuso era similar a la de las proporciones, pero en caso, perdón, en proporciones y y los pesos equivalentes, pero relacionado a volúmenes de combinación de gases para obtener una sustancia nueva, ¿sabes? Que en determinadas condiciones de presión atmosférica y de temperatura, los volúmenes de gases que se combinan para formar un determinado producto son únicos y son constantes para formar ese producto. Y bueno, por último mencionar a Dalton, que es el otro gran grosso de esta historia, donde en realidad él propone también la ley de las proporciones múltiples, ¿tá? Él, lo que dice es que entre dos elementos, las relaciones de sus pesos al formar un compuesto se puede expresar en un cociente de números pequeños, decía, 1, 2, 3, ¿tá? Que bueno, después se va a saber que eso no es tan así, pero bueno, fue otro de las leyes propuestas en esta época por este señor Dalton, que se volvió recorta importante para lo que se viene ahora después. ¿Ya estamos? Dalton entonces fue como el comienzo del fin de la alquimia de forma definitiva, ¿no? Que ya se venía dejando de lado, ya otros científicos habían intentado separarse de ella, pero definitivamente Dalton fue el que básicamente le da el golpe, el knockout, dado algunos de los estudios que hizo y algunos de los resultados que obtuvo, por supuesto. Dalton era inglés, era un químico teórico en el sentido de que todas sus ideas eran principalmente basadas en elaborar teorías. Era meteorólogo y se dice que hasta el día de su muerte, aún estando muy enfermo, controlaba, hacía estudios meteorológicos en el jardín de su casa. Y fue uno de los que desarrolló la teoría atómica, ¿no? Entonces él en 1803 empieza a trabajar estudiando la solubilidad de gases en agua, ¿tá? Y entonces empieza a ver el peso relativo de los elementos y cómo se disuelven en agua, en cuanto a cantidades, ¿no? Empieza como a cuestionarse eso y si tendrá algo que ver esa solubilidad, más allá de la naturaleza del elemento, con el peso del elemento, pesos relativos en este sentido, porque eran relativos a una referencia, ¿no? Entonces en 1808 él publica esta obra, El nuevo sistema de filosofía química, ¿tá? En el que directamente propone
que los elementos están formados por átomos, y que esos átomos son iguales entre sí para cada elemento, y que son distintos a los átomos de otros elementos. ¿Tá? Esto es algo bueno, que justamente iba totalmente en contra de la idea de la transmutación, por ejemplo, ¿no? Porque si los átomos de un elemento son distintos a los átomos de otro elemento, y que encima son inmutables, y no se pueden dividir, y etcétera, no había manera de que un elemento se convirtiera en otro. Y bueno, esto fue entonces en 1808 esta obra, y también determinó el peso relativo de varios elementos, ¿tá? Cometiendo algunos errores. ¿Por qué? Porque él en principio propone un montón de sustancias formadas por relaciones atómicas, la costumbre, 1 a 1, ¿tá? Por ejemplo, creer que propone que el agua es un hidrógeno con un oxígeno. Claro, las cuentas más o menos le dan, porque o sea, les cambia las masas relativas del oxígeno al hidrógeno. Después, más adelante, se supo que no eran como él las había calculado, pero bueno, para hacer la primera aproximación a lo que son los pesos de los elementos, y más que los pesos de los elementos, ¿cómo son los átomos que constituyen a los elementos? Que hasta ahora era una idea que se había medio que dejado de lado, ¿tá? Cuando los atomistas inicialmente pensaban, los físicos, por ejemplo, ¿no? En que bueno, había aquellos corpúsculos, partículas que en realidad estaban separadas entre sí, que había algo en el medio que no se sabía qué era, que las unía, que podía haber algunas cuestiones de tamaño y de forma que las diferenciaran, pero básicamente era como una especie de entidad genérica, átomo o corpúsculo, que nadie se preocupaba demasiado todavía en ese momento, qué diferencias podían tener entre las distintas sustancias, ¿no? Entonces esta propuesta de Dalton fue también bastante novedosa, por decir de alguna manera. Y bueno, como resultado, digamos, de las teorías que propone, ya a esta altura se consolida la química como una ciencia cuantitativa, no solamente se empieza a saber qué se combina con qué, sino también cómo y en qué proporción, ¿no? Cosa que no es menor. Ya la descripción de los sistemas conocidos se puede hacer de una forma más profunda y más precisa, ¿sí? Y le pone fin a la idea de transmutación para siempre, porque, como les decía, ¿no? La diferenciación entre las sustancias a nivel atómico justamente ya deja de lado, ya el hecho de que un elemento pueda transmutar a otro se vuelve algo totalmente irreal, ¿no? Pero además desarrolla la teoría atómica, y después también surgen experiencias que la sostienen, ¿no? No son como las teorías atómicas previas, que eran simplemente teorías. Acá hay experimentos detrás, o sea, él puede explicar experiencias, y hay experiencias que demuestran el cumplimiento de esta teoría. Y además, repito, los átomos que, como les decía, que eran indestructibles e identificables entre ellos, o sea, distinguibles, y, perdón, también dijo que había tantas clases de átomos como elementos existían. O sea, en principio todos los elementos conocidos, por ejemplo los de la lista de Lavoisier y los que surgieran después, iban a tener cada uno de ellos un átomo diferente, ¿sí? Y en los compuestos se van a combinar en proporciones definidas, ¿tá? Él también apoyaba, bueno, por supuesto, la conservación de la materia. Decía que no había ninguna creación ni ninguna destrucción de la materia que estuviera dentro de las posibilidades químicas, ¿tá? Entonces, que todos los cambios que se podían producir tenían que ver
con separar las partículas de un elemento que están en un cierto estado de cohesión, o de combinación, o sea, están unidas, como les decía, todavía no se sabe por qué, porque el tema de enlace químico no, y de fuerzas intratómicas, subatómicas, no era conocido, pero, o sea, sí que había cierto grado de cohesión entre los átomos de un elemento, las partículas que formaban a esa sustancia, y que separar esas partículas en un estado de cohesión o combinación, a lo sumo lo que hacía era poder unirlas a otras, por ejemplo, que en principio podían estar a mayor distancia que las primeras. O sea, que al uno poder separarlas de unas, las podía llegar a combinar con otras, con ciertos criterios o dentro de ciertos parámetros, pero que no había una posibilidad de destrucción, de la materia no iba a desaparecer, ni tampoco se iba a transformar en otra. Eran átomos indestructibles, identificables, con distintas posibilidades de combinarse, eso sí. Y bueno, todo también, obviamente, recontra apoyado en la teoría de la conservación de la masa, por supuesto, donde que ya a esta altura era algo que no se cuestionaba. Bueno, acá de sus tratados de 1808, un par de frases, bueno, justamente a lo que me acabo de referir. Dice que las partículas fundamentales de todos los cuerpos homogéneos son perfectamente similares en peso, forma, etc. O sea, para para una determinada sustancia, para un determinado elemento, van a ser iguales entre sí, y por eso lo de identificables, ¿no? Y bueno, y esto último, a mí me resulta interesante también el tema de la creación o destrucción de la materia, que dice que no es posible, y que los cambios que podemos producir consisten en separar de un estado de cohesión a otro, con otro tipo de átomos. Lo cual es interesante porque ya deja ver, o sea, él tiene una cierta concepción de cómo se daría una reacción, por lo menos algunas de las reacciones, sin llegar a hablar de enlace, ¿no? Y sin saber mucho del átomo y cómo, perdón, sin saber nada del átomo a esta altura, ni cómo se comporta, pero sí plantea la idea de que hay algo que los mantiene unidos a los átomos de un elemento, y que va a ser diferente de lo que los mantenga unidos a átomos de otro elemento. Esta cohesión. Bueno, y Dalton también empieza a proponer otra simbología, porque, claro, con esto de que de diferenciar la sustancia, de los elementos, perdón, y a su vez de decir cómo son los átomos de cada elemento. Él creía que los átomos de los distintos elementos eran distintos, entonces los tenía que representar distinto y a su vez en ciertas proporciones, que era lo otro que él había estudiado. Entonces aquí, en esta foto de una de las publicaciones, lo que se ve es cómo simboliza distintos elementos, que son básicamente, los símbolos son círculos con algún tipo de diagrama en el interior, diagramas simples como rayas y puntos, o, bueno, llegado el caso en que se gastaron los diagramas y las formas de combinar puntos sencillamente, se pasó a escribirles letras en el interior, ¿tá? Entonces, él representa los átomos de los distintos elementos de esta forma, ¿tá? Y empieza a mencionar compuestos, por ejemplo, binarios, ternarios, cuaternarios, y etc. ¿Sí? Entonces, un compuesto binario sería uno formado por dos átomos de dos elementos distintos, ¿tá? Por ejemplo, el que tenía un círculo, acá están los nombres, un círculo con un punto adentro era el hidrógeno, ¿tá? El nitrógeno tenía una línea, el carbono es el circulito negro, el oxígeno el círculo vacío,
¿tá? Y en el caso, por ejemplo, del platino, es este que tiene una P. La S silver, la G gold. ¿Tá? Y claro, él propone lo que sería un átomo de agua, porque, bueno, era la forma que tenía de ponderarla, ¿no? Entonces, propone que este compuesto binario está formado por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Tá? O sea, creyendo que el agua era una sustancia binaria, y en la determinación de sus pesos, de los pesos relativos, también es donde comete errores justamente en esa determinación, ¿no? Pero en cuanto a lo simbólico, perdón, tendríamos un átomo de hidrógeno con un oxígeno, un hidrógeno con un... no, perdón, nitrógeno, nitrógeno-oxígeno, el monóxido, ¿no? Sustancias conocidas hasta el momento. Bueno, y compuestos que se van complejizando cada vez más. Y acá tiene las explicaciones, donde además dice que, bueno, que tiene unas marcas que son signos elegidos de forma arbitraria o con alguna representación. Acá justamente dice cuál es cada uno, y por ejemplo describe, ¿no? Un átomo de agua o vapor está compuesto por un oxígeno y un hidrógeno, retenidos en contacto físico por una fuerte afinidad y supuestamente envueltos por una atmósfera común de calor, y su peso relativo es 8. Claro, le da el peso le da 8 porque en realidad el peso del oxígeno le había dado 7 en relación al hidrógeno. Había unas ciertas diferencias. Después también explica, por ejemplo, un átomo de amonio, o sea, amoníaco, está compuesta por uno de nitrógeno y uno de hidrógeno, y le da 6, ¿no? Entonces da distintas propuestas de pesos atómicos relativos, y por eso formula. Esto está un poco porque también, o sea, lo que hace es basarse en medidas y análisis que tienen ciertos grados de error, y vamos a ver también, van a ver ya más adelante, que surgen alternativas a lo que Dalton propone, o algunos otros estudios que no llegan exactamente a los mismos resultados. Más adelante en particular Berzelius, y bueno, ahí se genera un poco de pica también entre los distintos científicos de la época, bueno, hasta que finalmente se llega a algo aproximado a las sustancias más sencillas, a lo que ya sabemos hoy en día que son, ¿no? Y bueno, y lo que vendría a continuación ya es medio como un corte un poco brusco, así que vamos a dejar por acá, y ustedes van a seguir la semana que viene con Nati. Para comentario nomás, como para que vayan viendo en el material que ahora después les voy a subir al Drive, y que tengan en cuenta también la bibliografía en los libros que están en fotocopiadora. Bueno, lo que se decía de los elementos, las sustancias elementales, que eran las que no se podían estudiar hasta el momento, ¿no? Y lo que hablábamos más temprano del tipo de análisis que se hacía, la forma de separar elementos hasta el momento no era, o sea, no era muy variada, era calentando o haciendo reaccionar con alguna otra sustancia. Pero bueno, surge ya a esta altura o sea, del siglo XVIII, y ya estamos llegando perdón, XIX, y ahí en el 1800, déjenme revisar una fecha,
Sí, ya en el 1800, 1700 y largo, casi 1800, empiezan a surgir también los trabajos con electricidad y con celdas voltaicas, ¿tá? Empieza a, o sea, se disparan los trabajos en esa área, y bueno, la celda galvánica, o sea, de un científico llamado Galvani, y la pila de Volta, empiezan a permitir que también se utilice la electricidad para hacer reacciones, ¿no? Y al poderse utilizar la electricidad para hacer reacciones, se da como un mundo nuevo ante nuestros ojos, empiezan a darse otras reacciones que hasta el momento no se podían hacer, y también la separación de algunas sustancias en sus elementos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí también se suscita otro salto en lo que es la evolución de la química. Así que por hoy vamos a dejar por acá.